En Colombia mataban pobres, los disfrazaban de guerrilleros, y decían que estaban ganando la guerra. Hay que estar muy enfermos como sociedad para convertir la muerte de inocentes en medalla. Pero así pasó. Fue política de Estado. Ofrecían trabajo, asesinaban civiles, les ponían uniforme y los mostraban como enemigos abatidos. Esta columna es una advertencia histórica, una memoria para que el país no vuelva a vestirse de sangre y decir que ganó. Colombia fue capaz de algo que ni las peores dictaduras militares se atrevieron a sistematizar: matar pobres, indigentes, jóvenes sin futuro, enfermos mentales, y luego disfrazarlos de guerrilleros para mostrar cifras de éxito. A eso le llamaron resultados operacionales. Pero en realidad fue otra cosa. Fue barbarie con planilla, fue asesinato con ascenso, fue crimen con bonificación. Y lo peor no fue que pasó. Lo peor fue que lo sabíamos, y muchos lo aplaudieron. Durante años, los titulares hablaban de bajas insurgentes. Las noticias repetían que se estaba ganando la guerra, que las operaciones eran limpias, que los héroes regresaban con trofeos. Pero lo que no decían es que muchos de esos cadáveres eran personas sin vínculo con ningún grupo armado. Eran muchachos reclutados con promesas falsas, que había un trabajo en el campo, que había una oportunidad, que les darían algo de dinero. Algunos tenían discapacidades, otros eran recicladores, desempleados, habitantes de calle. A todos los mataron por puntos y después los vistieron de camuflado, les pusieron un fusil y los fotografiaron como enemigos caídos. No fueron casos aislados, fueron más de 6.000 víctimas, solo entre 2002 y 2008, según la Jurisdicción Especial para la Paz. Y no fueron errores, fue política, fue sistema, fue una lógica construida desde la más profunda descomposición ética. La idea de que el éxito militar se mide en cadáveres. Y si no hay enemigos, se fabrican. Nadie se atreve a decirlo así, pero eso fue lo que pasó. Y mientras tanto, la sociedad miraba para otro lado. Algunos celebraban, otros justificaban. Algo habrán hecho, decían. Como si ser pobre, tener antecedentes, o vivir en un barrio marginado fuera suficiente para merecer la muerte. Así de enfermos estábamos, así de deformados por la doctrina de la seguridad total, del enemigo interno, del miedo como excusa. Los falsos positivos no solo fueron crímenes, fueron espejo, un reflejo de hasta qué punto puede llegar una sociedad cuando normaliza la violencia y la convierte en protocolo. No era solo matar, era planear, era ejecutar, era ocultar, era premiar, y era, sobre todo, justificar, porque sin justificación no habría funcionado. Y ahí entró la narrativa. Los medios, los voceros, los comunicados, todos colaborando con la construcción de un país ficticio que ganaba guerras que no existían. La pregunta es, ¿por qué pasó? ¿Qué clase de lógica enferma puede llevar a un país a matar a los suyos para simular que avanza? La respuesta es tan brutal como evidente. Pasó porque se pudo, porque el sistema lo permitió, porque las jerarquías lo exigieron, porque había incentivos, porque nadie vigilaba, porque la vida de un pobre no vale, porque la guerra se convirtió en excusa para todo, porque el enemigo interno era cualquiera, y porque en nombre de la patria se cometen las peores traiciones. Hoy, gracias al proceso de paz, sabemos más. Hay cifras, hay testimonios, hay madres que han gritado por años que sus hijos no eran guerrilleros, que se los llevaron con engaños, que los asesinaron sin razón, y que después los quisieron enterrar también en el olvido. Pero están ahí, son nombres, rostros, familias destruidas. Y esta columna es por ellos. Este texto no es una denuncia jurídica, es una memoria colectiva, es un acto de conciencia. Porque si no nombramos esto como lo que fue, una barbarie organizada por el poder, lo vamos a repetir, con otro nombre, con otra excusa, pero con el mismo horror. El acuerdo de paz nos dio una oportunidad, no solo para dejar las armas, sino para reconstruirnos como sociedad, para salir del estado de excepción permanente, para dejar de confundir fuerza con justicia. Pero ese camino solo es real si se funda en verdad. Y la verdad es esta: en Colombia mataron inocentes para maquillar cifras. Y nos enseñaron a celebrar. A las víctimas no se les puede devolver la vida, pero sí se les puede devolver el lugar que les fue negado, el de ciudadanos, el de seres humanos, el de personas que no debieron morir. Este homenaje es también un compromiso, para que ningún uniforme vuelva a ensuciarse con la sangre de un civil, para que ningún reporte de operaciones vuelva a mentirle a un país, para que ningún soldado tenga que elegir entre obedecer o conservar el alma. Porque el problema no fue solo la orden, fue la lógica que la hizo posible. Y esa lógica todavía respira, todavía ronda, todavía justifica. Y si no lo decimos ahora, si no lo gritamos como advertencia, algún día volverán a hacerlo. Y otra vez le pondrán uniforme y las botas al revés.
A un inocente, lo llamarán enemigo. Y dirán que ganaron. Esta columna fue escrita por Manuel Fernando González Villamil.